Nuestra primera invitada de la mañana de hoy se trata de Andreina Tarazón, quien es presidenta del Centro de Altos Estudios del Desarrollo y las Economías Emergentes. Gusto recibirla, bienvenida. Muchísimas gracias. Saludamos a esta hora a toda la gente que nos escucha por acá por Globovisión. Gracias por visitarnos el día de hoy en Primera Página y justamente vamos a hablar un poco de la economía emergente. Se habla mucho en nuestro país y en el mundo sobre los emprendimientos, sobre los nuevos proyectos y cómo hacerlos. E incluso hemos escuchado la frase Venezuela se está mejorando. ¿Realmente Venezuela se está mejorando? Y si es así, ¿cuáles han sido los entornos o los puntos a favor que tenemos? ¿Y cuáles son aquellos que debemos ir viendo poco a poco para ir en ese impulso económico? Sí, evidentemente creo que para todos y para todas en Venezuela hay signos de recuperación económica, son innegables, tanto así que hoy organismos internacionales hacen pronósticos sobre el crecimiento en Venezuela en el año 2022, recordando que también experimentamos cifras de crecimiento en el año 2021 y nosotros y nosotras consideramos desde el Centro de Altos Estudios del Desarrollo y las Economías Emergentes que esto se debe fundamentalmente a que las políticas macroeconómicas, financieras, monetarias y comerciales desarrolladas por el Ejecutivo Nacional han permitido un mejor clima hoy para la inversión no solamente extranjera, sino para que venezolanos que quizás tienen sus capitales, han tenido sus capitales fuera del país, los traigan a Venezuela para dinamizar la industria, para dinamizar el comercio. Evidentemente que luego de varios años de recesión, que por cierto hay que decir, no ha sido una recesión solamente venezolana, ha sido una recesión de todo el mundo y particularmente para los países que somos dependientes de commodities como el petróleo o las materias primas. Hemos venido de varios años de recesión, de contracción de la economía y hoy Venezuela por supuesto que viene presentando signos de mejoría, son unos signos de mejoría que hay que fortalecer. Hay que, digamos, desarrollar un conjunto de políticas, no solamente este año 2022, sino que además nosotros y nosotras consideramos que ese proyecto de largo aliento, ese proyecto nacional de largo aliento, debe encontrar también, no solamente como corresponsables al Estado venezolano, sino también al sector privado y a la sociedad en general. Claro, ¿cómo verlo en general antes de irnos a la dependencia del petróleo y estos factores de exportación o de uso en nuestro país? El ciudadano común, al salario mínimo, un salario que en Venezuela en este momento pues no llega a cubrir la canasta básica alimentaria. Recordemos que en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se establece que el salario mínimo debe cubrir esta parte. El punto específico, la canasta básica alimentaria. Cuando vemos las proyecciones, revisiones, vemos que aproximadamente $300, $400 para cubrir productos básicos. Y el salario en este momento no lo está cubriendo, tanto del sector público o privado, para aquellas personas que en este momento devengan un salario mínimo. ¿Cómo nivelar realmente esto? ¿Cómo poder ayudar al venezolano que día a día se levanta bien temprano a trabajar, a impulsar el país, a Venezuela? ¿Cómo lograrlo y también fomentar ese estímulo ciudadano y familiar para nuestro país? Sí, el fortalecimiento del salario en Venezuela viene siendo un reto en los últimos años. Sin embargo, hay que decir que hoy en día la realidad nos dice que la mayoría del venezolano y de la venezolana hoy tiene un emprendimiento, que la mayoría de los venezolanos hoy tiene 2 o 3 trabajos, que hoy en el sector privado también viene dinamizándose, digamos, el aumento no solamente de la capacidad adquisitiva del venezolano y la venezolana como consumidor general, sino que hoy también hay un aumento de salario real en el sector privado y en el sector público, pero que además también en Venezuela debemos hablar del salario complementario social a través de los bonos que el gobierno nacional realiza a través de transferencias dinerarias. ¿Crees que es suficiente? ¿Crees Obviamente que no. Que estas políticas realmente cubren estas necesidades? Evidentemente que debemos ir a un proceso de aumento progresivo de los salarios para que pueda alcanzar o pueda ser suficiente para la canasta alimentaria, pero hacia allá vamos. No podemos decir que hoy estamos en un punto de estancamiento respecto al ingreso del venezolano y la venezolana, sino que hoy se vienen generando un conjunto de políticas, insisto, desde el sector privado, desde el sector público y desde la propia iniciativa del venezolano y la venezolana que hoy está emprendiendo, de manera que el reto hacia adelante
adelante es formalizar, es fortalecer una política salarial robusta, pero creo que todo indica que vamos hacia ese camino. Claro, le consulto esto porque incluso nos toca un punto muy importante. Muchos tienen 2, 3 trabajos, emprendimientos para poder cubrirlo. Pero realmente, ¿cuántos trabajos debemos de tener para cubrir por lo menos la alimentación? Porque no solamente es eso, es la educación, son los servicios básicos e incluso actualmente la gasolina. Ya la gasolina, pese a que hay unas bombas subsidiadas, la gran mayoría son en precios internacionales y para cubrir, por ejemplo, 40 litros de gasolina son $20 mínimo, que se te puede ir en una semana. Entonces, ¿cuánto necesitas tú para cubrir tus necesidades básicas y hacerlo? Y habla sobre los emprendimientos y ahí, bueno, ahí vemos en conjugación también el dólar que está circulando en nuestro país, pero también vemos los impuestos que se están agregando, los impuestos a las grandes transacciones. Son puntos que vamos entendiendo poco a poco como sociedad y como economía. Muchos aún no lo entienden. Sí, qué bueno que has tocado el tema de la política fiscal en Venezuela, ¿no? Porque ciertamente si algunos sectores critican al gobierno nacional de un excesivo liberalismo en el tema económico, o demasiada apertura, o demasiadas reformas en el campo económico, hay que decir que una de las más poderosas herramientas que tiene cualquier Estado, cualquier gobierno, para que el crecimiento sea un crecimiento con equidad y con igualdad, es fortalecer su política fiscal, es decir, pechar aquellas grandes transacciones, que los que más tienen también contribuyan a la sociedad, y el gran reto es seguir ubicando fórmulas, porque es que no todo está descubierto, no todo está escrito, y creo que ha sido una de las cosas más importantes que hemos hecho los venezolanos y las venezolanas en este último tiempo. Hemos hecho con nuestros propios conocimientos, con nuestra propia capacidad intelectual y con la propia audacia, no solamente del sector público, del sector privado, hemos logrado levantar la economía y quedan retos, uno de ellos la revolución fiscal, y yo felicito este conjunto de medidas que ha llevado adelante el Ejecutivo Nacional, incluso para incentivar el uso del bolívar en Venezuela. Claro, Andreina, pero realmente el título de impuestos a grandes transacciones financieras están bien implementados en nuestro país. A regreso, ¿me ayudas a responder esta pregunta? Porque la duda es, porque a todos se le está implementando grandes transacciones financieras y, como nos dices, el que más puede debería pagar un poco más de impuestos, pero realmente un desayuno es una gran transacción financiera. Vamos a verlo regreso. Andreina Tarazón nos seguirá acompañando, presidenta del Centro de Altos Estudios del Desarrollo de las Economías Emergentes. Vamos a dejarnos sobre la parte fiscal en Venezuela y hablábamos sobre los impuestos a las grandes transacciones financieras. Esto ya existía en el país, solo que fue modificado. Y por eso yo le preguntaba si realmente el establecer este nombre como transacciones de grandes, o los impuestos a las grandes transacciones financieras, corrijo, está bien implementado porque se le está aplicando a todo. Se le está aplicando desde comprar un desayuno, de comprar algún producto con un monto bajo o grandes transacciones a macro. Entonces, realmente está bien implementado este nombre, estuvo bien reformar esta ley para que todo se le aplique este 2 o 3%, dependiendo si es en bolívares o en dólares. Sí, yo creo que allí hay una confusión, ¿no? Una cosa es el impuesto a las grandes transacciones que se hacen en el país, producto justamente de la dinamización económica de la que hemos hablado. Y otro tema es la política para incentivar el uso del bolívar en Venezuela. Es decir, hoy en Venezuela es absolutamente posible pagar en dólares o en bolívares, y un poco luego de esta política o este proceso de dolarización extendido en todo el país, hemos ahora retomado la senda de, digamos, volver a usar el bolívar en Venezuela. Así que son dos cosas diferentes y creo que al final se trata de una política de soberanía monetaria. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Pero se está implementando distinto, se está entendiendo diferentes. Por eso es que nos gusta revisar y aclarar. Creo que hay una confusión, porque si usted va a pagar un desayuno, tiene la potestad absoluta. De hecho, hoy el sistema financiero y bancario venezolano te permiten hacer en un segundo un cambio de dólares a bolívares y de bolívares a dólares. Claro, pero muchas veces tienes este dólar en físico, en billetes. Actualmente sí tenemos esta dualidad a través de las cuentas, o esta doble moneda. Sin embargo, incluso es más fácil conseguir el dólar en efectivo que los bolívares. Muchas veces cuando nos dicen en bolívares, pero realmente ¿cuánta disponibilidad tenemos para este monto? Se busca incentivar el bolívar, pero ¿se está circulando correctamente el bolívar para que este incentivo se pueda aplicar? Mira, no sé exactamente las dificultades muy particulares que puedan existir, pero yo, por ejemplo, soy usuaria de la Banca Nacional
y sé porque lo acabo de hacer antes de llegar a este programa, se puede hacer perfectamente en la tasa de cambio oficial en la banca pública y privada de Venezuela. Así que hoy estamos en un contexto totalmente diferente y creo que, insisto, o sea, hay que diferenciar la política hacia pechar las grandes transacciones en dólares en el país, que además es una política progresiva, fiscal progresiva, que ocurre en cualquier país del mundo, a la política para incentivar el uso del bolívar. Vamos a ir revisando los comentarios de la audiencia. Vamos a irnos a Twitter. Doctor Luis Loyo nos escribe y dice: saludos, pregúntale a su invitada si ha visitado algún hospital público. ¿Cree que un anciano pueda sobrevivir con $30 mensuales? ¿Venezuela se arregló? Sí, hoy, como lo dije, todavía tenemos grandes retos por delante. Uno de ellos es que el crecimiento económico sea con igualdad y equidad de género, y justamente por eso más adelante te voy a comentar sobre un concurso de investigación que estamos haciendo desde nuestro centro, y creo que hoy todo apuntala a que el gobierno nacional también tiene una gran preocupación para que los servicios públicos puedan mejorar. Hay un reclamo, hay un clamor nacional también para que este crecimiento se traduzca en mejor calidad de vida, y por supuesto que todo el sistema público de salud, el sistema de educación, el sistema, como ya lo dije, de servicios públicos debe ir hacia su mejoría, no solamente en términos, digamos, de que haya mejor prestación de servicios, sino que hoy también se necesita inversión social en Venezuela. Por eso consideramos que sí, que la equidad y la igualdad social debe ir acompañada al crecimiento, porque sin duda, si no fuese así, estaríamos en un proceso de retroceso importante en términos sociales. Rubén Ali también nos escribe en torno al salario y a la salud. Los salarios son insuficientes y es un justificado decir que paliamos incrementando los esfuerzos de 2 a 3 trabajos. Al final, el deterioro de la salud es importante, donde el remedio es peor que la enfermedad, porque el costo de la salud son altos. ¿Qué le responde? Sí, hemos dicho que debemos ir a un proceso de formalización y fortalecimiento general del salario en Venezuela. Tenemos a Goro José Zamora, dice: buenos días, etiqueta primera página. ¿Tiene las y los emprendedores conocimiento sobre lo establecido en el título 6º del régimen socioeconómico y función del Estado en la economía? Sí, hoy hay un proceso también de no solamente, digamos, de proliferación de emprendedores y emprendedoras, sino que también es un gran reto todo el fortalecimiento del conocimiento que debe tener el emprendedor para iniciar, por ejemplo, su constitución de empresa, un conjunto de formalidades, y creo que también hoy hay interesantes iniciativas a nivel nacional desde lo público y desde lo privado. Creo que, por cierto, un gran reto también para nuestra economía es ir hacia una reforma administrativa general. En Venezuela cada día tenemos que tener menos procedimientos administrativos para ejercer la actividad económica. Creo que ese es un gran reto que este año 2022 la Asamblea Nacional debe colocarse al frente de ello. Un último comentario en Twitter porque se nos va terminando el tiempo. Jorge Haskur dice: la implementación de una política salarial fortalecida pasa por activar la industria del país. No solo basta con los comercios, es necesario modificar estamentos jurídicos laborales y aumentar la jornada y edad productiva de los trabajadores. Sí, estoy de acuerdo que la industrialización del país, la dinamización interna, va a traer como consecuencia mejores y más salarios para el país. De hecho, toda esta política, digamos, de levantamiento de barreras arancelarias que vimos hace 2 o 3 años, y que producto de ello, bueno, pudimos pasar de una situación de desabastecimiento a una situación de abastecimiento, ahora va a estar acompañada de unas políticas del gobierno nacional para que en algunos sectores donde somos muy competitivos, por ejemplo en el textil, en el calzado, Venezuela siempre ha tenido una gran industria, ahora este año 2022 se pueda fortalecer a partir de poder también cerrarle un poco paso a la importación excesiva en algunos casos donde Venezuela es competitiva, porque sin duda hoy en un fenómeno y en un mundo globalizado, en un mundo donde la interconexión comercial es una realidad, es imposible que un país pueda producir todo. Creo que hacia allá vamos. Andreina, se nos termina el tiempo, pero quiero que nos hables un poco sobre un curso de investigación que se va a realizar y además un convenio que se ha firmado también en nuestro país. Sí, justamente un poco para responder todas estas incertidumbres sobre la realidad económica venezolana que hemos hecho, que vamos a hacer hacia adelante. Desde el CEDES hemos decidido convocar a investigadores e investigadoras venezolanos con la temática crecimiento económico
y equidad social. Un poco porque queremos identificar qué tanto el crecimiento económico está impactando para que los que menos tienen, los más desposeídos, las clases trabajadoras, también se puedan beneficiar de esta política de crecimiento económico, y donde haya o exista alguna debilidad pueda hacer recomendaciones al Ejecutivo Nacional, a la empresa privada y a la sociedad en general. Este concurso lo vamos a estar realizando del 1 de junio al 30 de junio. Pueden seguir las bases a través de nuestras redes sociales, @ces/Venezuela abreviado en Instagram, para que no solamente puedan conocer las bases del concurso, sino que también puedan conocer luego los resultados de esta investigación, porque creo que lo que hoy estamos viviendo en Venezuela amerita de mucho estudio, de mucha síntesis, y sobre todo que hoy Venezuela tiene las posibilidades de enseñar y demostrar a los países latinoamericanos cómo estamos logrando un crecimiento y en qué condiciones lo hacemos. Andreina Tarazón, también en las redes sociales, te consiguen de esa manera, ¿no? Andreina Tarazón Bolívar. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti. Andreina Tarazón Bolívar nos estuvo acompañando, presidenta del Centro de Altos Estudios del Desarrollo y las Economías Emergentes. Gracias a ustedes por la participación y la